Hola y bienvenidos nuevamente a Bienestar Personal. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la mente y los estados de silencio mental o de paz interior, o esos estados alfa, esos estados en los que uno no tiene preocupaciones mentales, o como uno está como en una especie de situación, vamos a decir, con los sentidos abiertos y no necesariamente ni agobiado, ni con ideas fijas, ni con pensamientos recurrentes, sino básicamente uno está como con su mente en estado de reposo, en estado de latencia. Ese es un estado que cuando lo experimentamos, ¿no?, realmente resulta muy agradable y bueno, a veces es como difícil de sostener ese estado a diario porque los desafíos de la vida cotidiana, las diferentes responsabilidades o todas las cosas que tenemos que hacer, muchas veces como que nos sacan de esos estados, de lo que sería esos estados alfa de la mente. Hoy vamos a hablar a propósito de eso, acerca de de cómo lograr estos estados alfa y cómo es que funciona la mente en ese sentido. Entonces, el título de la charla de hoy sería, o el objetivo de la charla de hoy sería, ¿cómo poder parar la mente? Sí, ¿cómo poder parar la mente? ¿No te has encontrado en situaciones en las que te resulta absolutamente necesario, indispensable, quiero parar mi mente? ¿O no te encontrás diciendo, quiero estar tranquilo, quiero que mi mente esté en estado de reposo, quiero realmente no estar pensando en nada, quiero estar tranquilo, quiero estar alejado de todo pensamiento, quiero simplemente estar sin más? Y es que estamos muy mal acostumbrados a pensar, y fíjense que estamos hablando de pensar, de que nuestra mente siempre tiene que estar pensando. Pensamos que nuestra mente siempre tiene que estar pensando. Pensamos que queremos dejar nuestra mente en estado de reposo. Pensamos en que queremos estar en paz, pero de hecho siempre pensamos. ¿Y cómo se hace para dejar de pensar? Hay una máxima que dice, no pienses en un elefante. ¿En qué pensaste? En un elefante, ¿verdad? Entonces, no se puede lograr una cosa haciendo exactamente lo mismo. Es decir, yo no puedo levantar una tabla que está en el suelo si estoy parado arriba de la tabla. No puedo dejar de pensar pensando en dejar de pensar. Es completamente absurdo. Entonces, ¿cómo detener el funcionamiento de la mente? ¿Y por qué quisiéramos detener el funcionamiento de la mente? Porque tú me puedes decir, bueno, pero mi mente es fruto de la evolución, es lo que me separa de los mamíferos más evolucionados. Completamente de acuerdo, pero el problema no es la mente, el problema son los contenidos de la mente que se activan todo el tiempo de manera automática. Tú tienes un computador, tú quieres trabajar en ese ordenador. Vamos a suponer que estás teniendo que hacer un trabajo que es online y tienes que estar trabajando allí online y todo el tiempo te aparecen ventanitas que se te abren, se te abren, se te abren, se te abren. Y todo el tiempo tienes que estar cerrando, 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 cerrando y no puedes trabajar en paz. No te puedes concentrar en lo que realmente quieres. Con la mente sucede lo mismo. A ver, inútil sería que dijeses, no uso más la computadora, es decir, no uso más mi mente, no uso más mi intelecto. Es absurdo. El problema no es la mente, el problema es el software, es lo que está adentro. El problema son los contenidos. El problema son los contenidos que se actualizan de manera automática sin el permiso del operador, que es mi voluntad consciente. Mi voluntad consciente es el operador. La maquinita es el cerebro. Y los programas son la mente. ¿Cómo parar la mente? Tengo que trabajar sobre el software. Con esos programitas que todo el tiempo se activan de manera automática. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Estoy allí trabajando y se me abre una ventanita y yo entro en la ventanita porque no me doy cuenta que es un programa automático, no me doy cuenta que me desvía del objetivo de lo que estoy haciendo.
Entonces me meto en la ventanita y voy a un lado y voy al otro y toco aquí y se genera toda una sucesión de clics enlazados que bueno, cuando me doy cuenta finalmente cierro y vuelvo a lo que estaba haciendo, pero se vuelve a abrir otra ventana y lo mismo y así sucesivamente todo el tiempo. Pero ¿qué pasa en la mente? En la mente sucede que los contenidos que se activan de forma automática, cada vez que nosotros navegamos, imagínate lo siguiente, cada vez que nosotros navegamos por esas ideas que se nos activan de forma automática, cada vez que navegamos, es como que le damos créditos a ese programa. Es como que ese programa aparece más frecuentemente cuanto más créditos tiene. Y los créditos los obtiene de la navegación que hacemos en ellos. Entonces, se abre una ventanita, yo navego 15 minutos. Esa ventanita estaba programada para abrirse 15 veces al día. Entonces, antes navegaba un minuto, ahora navego 15 minutos cada una de las 15 veces que se abre la ventanita. Entonces ya al día siguiente no aparece 15 veces, se abre 25 veces. Y navego más. Y cuanto más navego, más se abre. Cuanto más se abre, más navego. Y así sucesivamente. Hasta que llega un punto en el que yo, como persona, como ser humano, considero normal estar trabajando en algo y tener 50 ventanas abiertas. Es decir, estar queriendo concentrarme en una cosa y que mi mente esté absolutamente divagada en 800.000 cuestiones que nada tienen que ver con lo que yo quiero concretamente en este tema. Y lo considero normal. Y no es normal. Normal en el entendido de que no es algo que es fruto de la naturaleza, que no es la naturaleza de la mente. Tiene que ver con los contenidos. Entonces, tenemos una mente, pero paradójicamente tenemos que aprender a usarla. Tenemos que aprender a usarla. Porque hoy nuestra mente o los contenidos de nuestra mente tienen el control y nosotros, los operadores, que estamos tratando de utilizar en nuestra mente como una herramienta, es decir, nuestra voluntad consciente no tiene el control. Esto se activa todo el tiempo en nuestra mente de manera inconsciente y nos lleva para donde quiere. Y de acuerdo a donde nos lleve es como nos sentimos luego. Porque si nos lleva a cosas positivas, bueno, capaz que nos sentimos bien. Pero si nos lleva a temas que no nos gustan o que son desagradables, bueno, nos sentimos mal. O si todo el tiempo nos está alimentando con ideas obsesivas, o si todo el tiempo nos está diciendo de los infinitos peligros que existen en el entorno, o si todo el tiempo nos está hablando negativa, nos está devolviendo una visión negativa de la realidad, somos esclavos de nuestra mente. Somos esclavos de los contenidos de nuestra mente. En otra oportunidad vamos a hablar cómo es que llegan esos contenidos ahí. Pero hoy los tenemos y tenemos que desprogramar nuestra mente. Tenemos que conseguir desprogramar nuestra mente. ¿Cómo logramos estar con la mente totalmente abierta, en forma totalmente plena? Porque si logramos eso, nuestros sentidos se expanden y empezamos a obtener otro conocimiento de las cosas. Empezamos a tener otra visión de la realidad. Empezamos a ver cosas que jamás habíamos visto. Es como hacer contemplar una escena a un niño y hacérsela contemplar a un adulto. El niño va a ver muchísimas más cosas que el adulto, o cosas absolutamente diferentes que el adulto. Porque tiene los sentidos más abiertos, porque no tiene tantos contenidos en su mente, porque no ha tenido tanto recorrido de vida, entonces no ha incorporado tanta programación mental, no está tan programado desde el punto de vista mental. Entonces, una de las primeras formas de parar la mente es comenzar a desprogramar, empezar a desprogramar esos contenidos mentales que no nos sirven, que se activan de forma automática. Si yo necesito resolver un problema, lo voy a pensar, lo voy a analizar, lo voy a estudiar y voy a llegar a la mejor forma de hacerlo. Y luego, la mente tiene que estar en estado de reposo. ¿Por qué? Porque la voluntad consciente es la que tiene que decir con qué me conecto ahora en este momento con la vida, con cuál de los tres sistemas cognitivos hago ahora la vida. Es decir, si salgo a correr, no voy a estar pensando mientras corro, voy a estar corriendo, conectado con el cuerpo, sintiendo el cuerpo y dejando salir todo eso, toda esa energía.
pero no puedo estar pensando en qué voy a comer después, o si llego tarde o si no llego tarde, cuáles son los problemas que tengo, o intentando resolver cosas mientras estoy corriendo. Tengo que estar corriendo, mi mente no tiene que estar en funcionamiento en ese momento. Ese sistema cognitivo tiene que estar en estado receptivo y mi voluntad tiene que estar ahí al 100%. Lo mismo, en la intimidad. Si una persona está teniendo intimidad con su pareja, no puede estar pensando en cosas, pensando en el trabajo, pensando en lo otro. Tiene que estar en el momento. En la cita amorosa tiene que estar con el sistema cognitivo que es el de las emociones, con la inteligencia emocional. No puede estar calculando, bueno, a ver, no, tiene que estar presente con su emoción a flor de piel. Y cuando tiene que resolver un problema, tiene que analizar cuál es la mejor forma de llevar adelante algo, tiene que pensar. Pero terminó de eso y la mente tiene que quedar en estado receptivo. Y uno tiene que estar con toda la vivencia y todos los sentidos abiertos, no condicionado por los filtros de lo que son los contenidos, de las cosas que se me cruzan y me generan esas gafas, esas anteojeras que me distorsionan la realidad. Entonces, para dejar nuestra mente receptiva, tenemos que empezar a desprogramar nuestra mente. Y la forma de desprogramar nuestra mente es la forma que les acabo de dar en este ejemplo. Tienen que evitar la navegación. En la medida que ustedes entran en la ventanita y navegan, están alimentando, están dando créditos a ese automatismo mental que luego se va a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. ¿Cómo se hace para no navegar? Uno tiene que entender, vamos a suponer que tenemos una idea X, obsesiva o recurrente. Esto no me va a salir bien, tengo miedo que tal cosa no me salga bien, me parece que tal cosa no va a funcionar. Cada vez que nosotros navegamos en esa idea, es decir, cada vez que nosotros le damos nuestra atención y le entregamos nuestra atención a esa idea, sí, no me va a salir, y me imagino cómo no me va a salir, y me imagino cómo me voy a sentir cuando no me salga, y me imagino las consecuencias de esto, y yo me identifico absolutamente al punto que yo estoy creyendo en esto, estoy navegando a pleno en el automatismo mental. Entonces lo único que hago es que lo estoy alimentando, le estoy dando créditos para que vuelva nuevamente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entender que eso es un contenido de mi mente y que no soy yo, que no es mi voluntad consciente. Me viene la idea del fracaso y digo, ¿qué es lo que está diciendo mi mente en este momento? A ver, ¿qué es lo que dice mi mente? A ver, ¿qué es lo que me está diciendo mi mente? Entonces, genero un sentimiento de no identificación con el contenido de mi mente. Busco no identificarme, no dejo de recordar que soy una persona que estoy acá trabajando sobre un computador con determinados objetivos. No me dejo llevar por esa navegación, es decir, no dejo que ese pensamiento, no me identifico con ese pensamiento al punto tal que termino creyendo en él, no le doy el crédito. Por lo tanto, no le doy mi atención. Imagínense que ustedes tienen todo el tiempo una persona que los acompaña, que les está diciendo cosas, vamos a suponer, negativas. No, esto tal cosa, no, aquello tal otra. ¿No? Supónganse que esa persona es una persona querida, es una persona a la que ustedes le tienen mucha confianza, es una persona en la que ustedes creen. Evidentemente van a terminar viendo la realidad como ellos lo ven, como esa persona lo ve, que les está hablando todo el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desacreditar a esa persona. Considerarla una persona que no tiene ¿cómo diríamos? Un informante no calificado. Es un informante no calificado. El mismo ejemplo que el anterior. Ustedes son, no sé, deportistas, vamos a suponer que tú eres un tenista, no sé, muy renombrado, muy famoso, o que has trabajado mucho por lograr determinada posición, y viene alguien que no sabe ni agarrar la raqueta y te viene a dar un consejo de cómo tenés que pararte el partido para poder ganarlo.
¿A ti te va a alterar en algo el punto de vista de esa persona? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque para ti es un informante descalificado, porque no entiende nada. Sin embargo, con nuestra mente lo que sucede es que siempre la tenemos como si fuese un informante calificado. Creemos todo lo que nuestros contenidos, creemos en todo lo que los contenidos de nuestra mente nos proyectan. Y no nos damos cuenta que tan solo son contenidos, que tan solo son ideas, que tan solo son errores del software, que quizás son cosas que en un momento nos sirvieron pero ya no nos sirven más. Quizás son cosas que de alguna forma entraron allí por determinada situación de vida que tenemos. Pero nosotros tenemos la capacidad de poder convertir eso en algo en lo que creemos o en algo en lo que decidimos no darle importancia. Y la forma de no darle importancia es no identificarse con ello. No creer que somos nosotros, que esa es nuestra visión de la realidad. Eso es solo un contenido de nuestra mente que quedó allí dando vueltas por error, por algún azar de la historia, por algún azar de nuestras circunstancias de vida, quedó dando vueltas en nuestra mente y ahora nos condiciona. Pero nosotros podemos decir, esos son contenidos de nuestra mente, pero no le doy más mi atención, que no es dejar la mente en blanco, simplemente digo, es un contenido de la mente, pero no quiere decir que me vaya a ir así o que me vaya a ir así, o que yo no pueda revertir la realidad, o que en los hechos no pueda mejorar las cosas. Simplemente es un contenido que cada tanto viene. Entonces, ¿qué sucede? De las 15 veces que tenía que venir ese contenido, yo no entré en ninguna de esas, no me identifiqué ninguna de esas veces. Todas las veces pude darme cuenta que era un contenido en mi mente y no navegué, es decir, no le di mi atención. Entonces ya al segundo día viene 10 veces, al tercer día 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando dejamos de alimentarlos, esos contenidos con nuestra atención, esos programas mentales automáticos terminan remitiendo. Entonces, ahí tienes una clave importante para poder desprogramar tu mente, para dejarla en estado receptivo, para lograr para poder lograr esos estados alfa en los que los sentidos están abiertos y estamos percibiendo el mundo con mayor criterio, ¿verdad? Y estamos recibiendo una mayor cantidad de conocimiento porque el umbral de esos sentidos se expande. La clave es estar y conquistar esos estados alfa en la mente. Y uno de los elementos más importantes, es vaciarla de contenido, basura mental, vamos a decir, basura de software que está allí y que no nos sirve absolutamente para nada. No quieres que tu mente esté activa todo el tiempo, quieres usar tú a tu mente, usarla como una herramienta, no quieres que los contenidos de tu mente te condicionen tu vida y no te dejen trabajar en los objetivos o vivir o sentir como quieres, experimentar las cosas. No navegues en ellos. Tómalos como informante descalificado, entiende que son simplemente programas automáticos que se activan por error, y en la medida que logres esto y lo puedas sostener determinado tiempo, automáticamente tu mente va a ir quedando cada vez más en estado receptivo y libre de esos programas basura que no queremos que nos condicionen. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre decimos, si te gustan estos videos, no dudes en darles like, compartirlos con tus seres queridos y activar la campanita de notificaciones que puedes encontrar en mi canal o abajo de cualquiera de mis videos junto al botón de suscribirte para recibir una notificación cada vez que suba un video y así no perderte ninguno de ellos. Y continúa en bienestar personal, descubre los misterios que se ocultan en tu mente y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Que tengas un excelente día. Chao.